En esta ocasión yo creo que no requiere mucha presentación del invitado, David Palafox, regidor del PRI y del Cabildo de Hermosillo. Aparte, dentro de poco dejará la presidencia del PRI también aquí en la capital. Pues, licenciado, tienes la palabra, el micrófono, las voces, unos 2 o 3 minutos de introducción, como le comentaba ahorita, y empezamos. Ok. ¿Qué le parece? Pues primero que nada, muchas gracias. Es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. La verdad, creo que este grupo ha ido formalizándose y consolidándose como un grupo importante de generar periodismo, de hacer periodismo y sobre todo estar preocupados por lo que acontece en nuestra comunidad. Y lo digo sin hacer coba de esta situación. Más que nada lo digo porque me consta por el dicho de muchos invitados que ya estuvieron aquí y porque soy testigo fiel de cómo cada uno de ustedes, que no son a lo mejor como pudiera pensarse periodistas de mucho tiempo, son periodistas jóvenes casi todos aquí. Es más, de hecho son todos muy jóvenes y han logrado hacer mucho eco en la sociedad con muchos de los temas y ser sobre todo muy activos, proactivos en el caso de periodismo y en el caso del bien de la comunidad. Pero bueno, quiero empezar yo básicamente esta plática, primero que nada en la introducción, comentando quién soy, porque muchos a lo mejor de ustedes pueden conocerme en la época en que yo tomé el PRI de Hermosillo y no saben a lo mejor o simple y sencillamente no se ha dado la situación de dónde surgí o cómo empecé yo en las líderes de la política. Yo empecé hace 21 años y medio aproximadamente. En la Ciudad de México yo me fui a estudiar allá la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Y mientras estaba estudiando, decidí ya dejar a un lado a lo mejor las actividades que tenía uno como estudiante para combinarlas con lo laboral y empezar ahora sí que a foguearse, entendiendo que para empezar yo no tenía muy definido qué era lo que quería. Sabía y tenía un gusanito por la política, por lo que conocía, por lo que había leído. Sentía que mis aptitudes, mis cualidades iban enfocadas a hacer trabajo en lo político. Y dije, pues bueno, vamos a buscar la forma de entrar a la administración pública o a la política y a seguir aprendiendo. Y esa fue la filosofía que yo tuve desde el principio, aprender qué es la política, y creo yo que hasta la fecha sigo aprendiendo lo que es la política y en esa filosofía y en ese tenor hago mi trabajo. En 1992 finales, en 93 ya entrando, me invitan a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Social Julio César Córdoba. En aquel entonces era asesor del subsecretario de Vivienda, el que fue embajador Philips Olmedo, y era subsecretario ahí de Vivienda. Y empecé como cualquiera, empecé con ve por el bolero, sácale copias, en ese sentido, lo cual para mí me dio mucho gusto porque a final de cuentas era lo correcto. Yo no sabía nada y tenía que aprender desde abajo, ¿no? Y ese orgullo o esa satisfacción pues nadie me la quita. Ya después, bueno, pues rápidamente para no cansar mucho el tema, en la Secretaría de Desarrollo Social se da que a Julio lo mandan de coordinador administrativo de las oficinas del secretario, me voy con él, me encargo de las cuestiones ahí entre que administrativas y de operación de la coordinación administrativa, dependiendo directamente del secretario particular Alfonso Durazo. Y pues obviamente pues ya estábamos, de alguna manera yo estaba en ligas mayores, sin saber gran cosa de la política. Ahora, otra cosa que quiero mencionar, yo cuando entré a esto jamás pensé y jamás dije dentro de mí que yo iba a ser
que iba a entrar a la política porque quería ser diputado, quería ser presidente de la República, quería ser gobernador. Nunca pasó por mi mente y hasta la fecha sigue siendo algo que no pasa por mi mente en la política. Realmente yo lo que trabajo en la política, o cuando empecé en la política, siempre fue en hacer más que en ser. Y bueno, curiosamente se puede comprobar que a mis 43 años ahorita yo sigo siendo nadie. Ya se puso dos. Sigo haciendo mis pininos y trabajando. Tengo 43. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, y obviamente me toca la nominación del candidato, me toca la muerte de Luis Donaldo Colosio, y todas esas experiencias para mí fueron demasiadas en tan corto tiempo, y que muy poco a poco fui asimilando. Es decir, yo nunca entendí dónde estuve, ni cómo estuvo, ni qué pasó, hasta ya después, y curiosamente hasta la fecha sigo reflexionando sobre esos aspectos para mantener muy bien los pies en la tierra y saber que esto es totalmente pasajero, y que el trabajo solamente se va a valorar si uno hace lo correcto, ¿no? Y bueno, ya pasé por muchos lados de trabajo allá. El caso es que regresé a la ciudad, aquí a Sonora. Traté de venir en 3 ocasiones. Con esta fue la tercera ocasión que toqué base para trabajar en mi tierra, porque a final de cuentas siempre me ha interesado mucho estar aquí en mi ciudad y en mi estado. Y he de reconocer que las primeras 2 veces no estaba preparado. Mi mentalidad a lo mejor no fue la suficientemente humilde, mi actitud no fue la mejor, y hasta la tercera, precisamente por las 2 experiencias pasadas, dije yo, pues a la nada. Aquí, si yo me había preparado regresar aquí a Sonora para trabajar, para que mis hijos vivieran en Hermosillo y disfrutaran a sus abuelitos. Esa siempre fue como que una de mis metas, o de mis objetivos, y quiero decir que tienen extraordinarios abuelitos, ahí mis chamacos. En ese caso, me puse yo en el 2009, en el 2008, no tenía chamba en México, entonces me preparé para venir aquí, y con toda, dije yo, a la nada, quiero entrar otra vez a Sonora. Sé que los sonorenses no quieren a los sonoguachos, sé que hay un celo interesante de los políticos sonorenses. Tengo que llegar con la mayor humildad posible, porque si no, no voy a llegar, o por lo menos no me van a dar la oportunidad de trabajar. Y así llegué, y ahí fue cuando un buen amigo, el Maloro Acosta, le pedí el favor de que me conectara otra vez en la estructura del partido, sobre todo, porque yo no quería estar en el gobierno de Eduardo Burst, ya estaba terminando. Yo lo que quería era entrar al nuevo proceso electoral que venía en el 2009 y desarrollar mi trabajo. O sea, sin ninguna carga de ninguna especie, sino todo para sumar. Y se dio ahí la oportunidad de que el Maloro habló con Roberto Ruibal, y Roberto Ruibal me dio una oportunidad de secretario particular allá en el PRI estatal. Y esa oportunidad, aunque a lo mejor unos la pueden ver como pequeña, para mí fue la más grande y fue el mejor lugar que pude haber estado, porque conociendo la capacidad y la fuerza que tenía en ese entonces Roberto como presidente del partido, y que era en tiempo electoral, pues todo mundo pasó por esa oficina, y pues obviamente me ayudó a consolidar muchas relaciones que yo tenía, pero sobre todo a conocer a muchos actores políticos que no tenía el gusto o el agrado de conocer, y igual de comunicación, etcétera, ¿no? Y empezamos a trabajar. Creo que lo aproveché muy bien, y se dio la oportunidad después de que el Pato de Lucas fue nominado candidato al Distrito 3. Yo no lo conocía bien al Pato,
Y el Pato habló con el Maloro y le dijo, oye Maloro, ¿por qué no me ayudas a conseguir pues quiero suponer que le dijo un buen coordinador, pero no sé si fue tan bueno, pero alguien que me eche eso. Que me aporte votos. Sí, que haya el pretexto de que estamos unidos. Sí. Que me aporte a votos. Bueno, Déjalo, por favor. Gracias. Y estábamos, y de hecho yo estaba desesperado ya ahí en la particular, porque ya estaba un poquito en marcha toda la pre-campaña y todo el rollo. Y yo le había dicho al Maloro y a Ruibal, oye, sáquenme de aquí, yo quiero estar en operación, yo soy gente de campo. Y ahí fue cuando se dio una oportunidad, me invita el Pato a ser su coordinador de campaña en el Distrito 3 y nos vamos a echarle la mano. Creo que se hizo un buen trabajo, fue un gran candidato el Pato. Nos hicimos de muchas formas y estrategias y sobre todo alianzas que nos permitió generar desde el principio un buen pronóstico, ¿no? Y que se logró con la Diputación del Pato. Cuando el Pato gana, me dice, vámonos para México. Pero como yo me había hecho una promesa, y sobre todo a mis hijos, de que iban a convivir con sus abuelos, yo dije, nomás no, nos quedamos aquí, vemos qué hay, independientemente de que no había nada que hacer, pues yo dije, a ver, vamos a buscarle. Y ahí fue cuando se dio la rendijita, y fue la primera ocasión en que yo dije, ¿sabes qué? Voy a tener que ser alguien para poder hacer. Y ahí fue cuando el Maloro ya iba a dejar la presidencia del partido, y le digo, oye Maloro, ¿sabes qué? Pues me interesa la presidencia del partido, quiero entrarle. Él, como buen político, no me dijo que no. Sin embargo, ya estaban muy avanzadas las pláticas de sucesión en ese momento entre los actores políticos de Hermosillo. Llámese Pano, Salido, llámese el Maloro, llámese muchos otros nombres, ¿no? Y empecé yo a hacer política. Empecé a tocar puertas, empecé a ver a los dirigentes de las organizaciones municipales, estatales, al presidente del partido, Roberto Ruibal, al propio Pato le pedí la ayuda, a todo mundo me paré, líderes de seccional, etcétera, argumentando algo, o poniendo sobre la mesa dos cosas: que el partido requería a un militante, que se viera que el partido mandaba una señal más bien a la militancia, de que jalaba con la militancia. Y dos, de que se requería un presidente de partido que sea oposición las 24 horas. Y a contrario de lo que ya se estaba ofreciendo, se estaba rumorando que quién iba a ser el presidente, que iba a ser Ulises Cristópulos. Ulises Cristópulos pues era diputado local y iba a tener 2 cachuchas, y en un momento dado eso podía dificultar las labores del presidente del partido en la cuestión de cualquier negociación posible, ya sea en el Congreso o de cómo actuar como presidente del partido. Y claro, el mensaje de decir, oye, pues nosotros los pusimos a ellos, a los diputados, a los representantes populares, pues que ellos nos echen la mano a los militantes, de que se vea, oye, jalamos con alguien de abajo, lo traemos para acá y que nos siga empujando, ¿no? Y esos fueron los argumentos, y gracias a Dios, pues ya el resultado ustedes lo saben. Logré convencer, como les digo, independientemente de que el Maloro es un buen amigo y que siempre hemos trabajado mucho tiempo juntos, logré convencerlo a él, logré hacer política con él, y logré hacer política también con el propio Ulises Cristópulos, y logré hacer política con muchos compañeros. Y déjenme decirles que ese trabajo que se hizo, para mí es de los trabajos políticos, por decirlo así, más satisfactorios que he tenido en mi vida, y que creo yo ayudaron en mucho al trabajo que después se desarrolló en la dirigencia municipal. Y bueno, ya la historia, lo demás ya se la saben. Me extendí un poco, disculpen, pero sí quería que ustedes supieran un poquito más o menos de dónde venía y quién soy, ¿no? Sobre todo aquellos que no me conocen, y que de alguna manera es importante. Bueno, como se rompió la regla, a uno. Perdóname. Ay, que te perdonan los judíos aquí. Bueno, pues, 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 bueno, pues
Gracias. Licenciado, pasamos la palabra aquí a Ramón Leo Caño, el director editorial del semanario Desierto. Adelante, Ramón. Licenciado. Sí, estudié Derecho en la Universidad Panamericana. Bueno, bienvenido. Buenos días. Últimamente ha habido mucha controversia con la ley de tránsito, la nueva ley de tránsito, donde de hecho ahorita ya está en una confrontación entre Samuel Moreno y la Perla Suzuki, quienes ahora ya quieren quitar al parecer la multa y dejarlo en falta administrativa. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, de entrada, esta ley empezó con el pie izquierdo. No sé por qué motivo la presidenta, bueno, la diputada Perla Suzuki se ofuscó en poner una ley o en adicionar algunas disposiciones a la ley aquí en el estado, donde se estaba contraviniendo leyes superiores, como la Constitución. Y aquí les voy a leer un artículo de la Constitución que a la letra dice, mira, nomás déjenme. Lo está bajando por internet. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Luego, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, no de autoridades administrativas. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 30 días, 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se impone por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Como se dan cuenta, no se podría imponer una sanción tan alta como la querían imponer aquí en el estado de Sonora a los ciudadanos, simple y sencillamente porque está contraviniendo una ley superior, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí cualquier ciudadano se puede amparar en un momento dado de que les impongan esa ley. Y por eso ahorita está reculando ya la diputada Perla Suzuki de poner sobre la mesa y privilegiar el asunto de que la sanción sea trabajo comunitario en lugar de sanción económica. Qué bueno que lo están haciendo en ese sentido, pero qué triste que nomás por llamar la atención cometan barrabasadas como esas que se hizo al principio de esta promulgación, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Gracias, David. De nada. Humberto Armas Ornelas, mejor conocido como el Mago TV, Radio Lobo. Adelante, Mago. Buenos días, David. No sé si fuiste llamado al equipo de Peña Nieto. Y la otra pregunta es, quiero pensar que estás muy interesado, pensar que todo lo que hiciste ahora por lo del informe, pero mucha gente ya te ve como un aspirante a ser diputado. ¿Qué es? Mira, de ser invitado al equipo de Peña Nieto, mira, tengo la fortuna de conocer al presidente de la República,
no me considero su amigo, ni mucho menos, pero sí me considero una persona que tiene ligas importantes con él. Él estudió en la misma universidad que yo, estudió Derecho igual que yo, vivió en el mismo internado igual que yo, tenemos muchos amigos en común. Sin embargo, no me ha dado chamba todavía, pero tengo el gusto y el agrado de conocerlo en ese sentido, ¿no? Y bueno, obviamente trabajamos en la campaña como cualquier militante priista, creyendo en el proyecto de transformar México. Por ese lado sí te lo puedo comentar y reiterar. En el caso de que a mí se me considere un aspirante, pues bueno, para mí es primero que nada un honor que así lo sea, y así como mi buen aliado aquí a la izquierda siempre, no sé si me está ayudando, me está salando, pero se agradece muchísimo. Como les digo, yo no estoy en la política por el ser o por el tener, sino estoy por el hacer. Y así quiero trabajar, y con esa filosofía me quiero morir trabajando en la política. Es cierto, a veces se tiene que buscar la posición para seguir haciendo, pero solamente así creo yo que puedo seguir trabajando. Si a mí me dan una posibilidad de trabajar donde sea el partido, esa la voy a exponenciar y voy a hacer que sea y que luzca lo mayor posible. Antes a lo mejor, ¿qué tal, Octaviano? ¿Cómo estamos? Antes el ser presidente del PRI municipal a lo mejor ni pintaba, o el ser regidor a veces ni pintaba. Es más, yo de chico decía, cuando trabajé un tiempo en el PRI nacional, oye, que yo quiero ser candidato a regidor, yo quiero ser presidente del PRI municipal. Allá era choteo, trabajando en el Comité Ejecutivo Nacional, era como, regidor, presidente del PRI. Sí, así. Ligas menores. Y qué padre que el tiempo a mí me permite reconsiderar y tener la oportunidad de ser presidente del PRI municipal y regidor a mis 40 años, cuando empecé pero 40 cuando empecé a ser presidente del partido. Y que puedo decir que esa chamba ha sido la más bonita y la más satisfactoria de mi vida en la política. Y bueno, es un honor, pero pues bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Mago. Te iba a preguntar otra, pero vamos a ver. Una vez pregúntale, porque yo no hay chance, Mago. Pregúntale. A ver, Échale. ¿cómo andamos ahí? ¿Con la Claudia o con el Borrego? Yo estoy con el PRI. Y de ahí nunca me he salido y siempre voy a seguir. Bien. Arturo Salcido, Radio Fórmula, Larsa Comunicaciones, Hermosillo YouTube, Voz del Estilo. Adelante, Arturo. Buenos días. Regresando aquí a la pregunta del Monchi, este tema del 0.04, ¿no? Sí afecta a la ciudadanía, pero el sector que se ha visto muy afectado es el restaurantero. Inclusive ya una regidora de Guaymas también dio una declaración al respecto. Bueno, aquí pues siguiendo el asunto como una figura ahí en el ayuntamiento, ¿por qué no ser más obvio? O sea, ¿por qué no dar marcha atrás simplemente? Porque de por sí ya la ley se considera un poco estricta, pero bueno, la gente la soportaba, ¿no? Igual pues se sentía presionado por los filtros y demás, pero por igual la conllevaba, pues, ¿no? Y crear esta ley con aspectos como si viviéramos en un primer mundo, que ojalá y todos queremos estar ahí, pero la realidad es que no es así, pues no vivimos en un primer mundo, y por eso es la afectación del sector restaurantero, porque la gente dice, pues mejor me quedo en casa, no salgo a comer, entonces, y eso les ha afectado pues mucho a los empleos y a los ingresos. Es un sector muy importante, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no promocionar, darle marcha atrás y punto, y se acaba, se finiquita ese detalle, en lugar de estar haciendo modificaciones de que bueno, mitad aquí, mitad allá, y recuperar ese sector económico? Sí, mira, de entrada la ley tiene que mejorarse, y que quede claro que no un juez de manera subjetiva en un momento dado
va a calificar si estás en estado de ebriedad o no, independientemente de la cantidad que te puede indicar un alcoholímetro. ¿Por qué no promocionarlo? Porque promocionar significaría también desatender la demanda ciudadana, que hay mucha, en el sentido de que no hay una cultura del manejar y tomar, ¿me explico? O del manejar y no tomar. Yo creo que así como muchas medidas que se están tomando en este momento aquí en el país, radicales, por decir así, hasta en la posición de decir equidad de género para las candidaturas, 50 y 50, y a lo mejor hay mujeres que sí están preparadas, pero a lo mejor todavía falta que se prepare. No se puede echar marcha atrás o promocionarse. A lo que voy es, se tiene que cabildear, sí, se tiene que replantear, sí, pero en el seno de la instancia correspondiente donde cometieron el error. Yo estoy de acuerdo, y lo platiqué con el presidente de la Canirac, de que esta medida era demasiado fuerte y que estaba afectando los intereses de los restauranteros. Traté de mediar, de hecho, con algunos diputados, pero ya fue demasiado tarde cuando me lo pidió la Canirac misma. Sin embargo, dejé muy claro la posición de los regidores priistas y del PRI en Hermosillo, que esta medida, más que el ser una medida de cultura, era una medida recaudatoria, y principalmente para el municipio de Hermosillo, donde desgraciadamente, como ya ustedes lo saben, el municipio quedó sin un peso, y que la tónica a seguir en todo este trienio va a ser esa, que los hermosillenses paguen los platos rotos de la ineficiencia de un gobierno que estuvo antes. Gracias. Les recuerdo nomás que todo está grabando en video para aquello de que, en caso de que se quieran cuidar un poquito. Francisco Cota, Cadena Sonora. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de entrada, sabemos que esta semana estuviste en tarea de tu informe. Me llama la atención que no tuviste un evento en concreto, un evento magno, por decirlo así. Por así decirlo, ¿no? Como se acostumbra o algo así. ¿En qué consistió todo esto? ¿Qué colonias hiciste informes, mini informes, como se usan ahora, en colonias? Mira, nosotros desde el principio estamos convencidos de querer hacer cosas extraordinarias para la situación extraordinaria que vivimos. En este sentido, los regidores del PRI decidimos salir a la calle, aprovechando y utilizando, pero sobre todo viendo esta oportunidad que te da la ley de rendirle cuentas al ciudadano, porque es nuestro deber, a final de cuentas somos sus empleados. Y lo hicimos con la filosofía de que cada evento que nosotros hagamos o cada acto que hagamos, sacarle el mayor provecho posible por las carencias que en un momento dado tenemos de poder difundir nuestro mensaje y nuestro trabajo, que obviamente lo estamos haciendo, ¿no? En ese sentido, para mí todos los eventos que hice durante los 13 días fueron magnos eventos. El asunto es que todos fueron parejitos, ¿me explico? Estuvimos en colonias del norte, del sur, estuvimos en la zona rural, tanto del Tazajal como La Victoria, estuvimos en Miguel Alemán, estuvimos en el centro histórico atendiendo al patronato del centro histórico, pero también a gente y locatarios y el propio mercado municipal. Estuvimos en el Congreso local platicando y exponiendo nuestro informe, y sobre todo agradeciendo la coordinación y trabajo que se lograron importantes objetivos que ahorita los menciono. Se estuvo con delegados federales, se estuvo con organizaciones ciudadanas de muchos temas en particular, que para mí esa reunión fue la más importante, porque las organizaciones ciudadanas
con las que tuvimos el honor de rendirles un informe de trabajo son hermosillenses que están organizados, que representan causas sociales justas, muy sensibles y prioritarias, y que simple y sencillamente no están siendo atendidas por el gobierno municipal, estatal o federal en su momento como debiesen. Y curiosamente se organizan estas organizaciones porque no creen en el gobierno. Entonces es una labor que hemos hecho nosotros los regidores priistas, y en lo particular yo he puesto todo mi esfuerzo y capacidad, es tratar de hacer un ganchito con ellas para que sientan que son escuchadas, que son atendidas, y lograr hacer con ellos un altavoz para que la autoridad responsable realmente los escuche y se resuelvan muchos de sus problemas. Como es el caso de los protectores de animales, como es el caso de los adultos mayores, como es el caso de personas con discapacidad, como es el caso del movimiento No Más Pendones, como es el caso de también asociaciones de padres de familia. Es decir, me metí en 5 o 6 temas importantísimos, que es educación, que van desde educación hasta la protección de animales, para ser un aliado más. ¿Sí me explico? Y bueno, como te mencioné, el haber ido, por ejemplo, con los diputados del Congreso del Estado o como con los delegados federales, fue a refrendar el trabajo que ya hemos hecho, y de decirles, vamos a seguir trabajando por Hermosillo. Uno de los logros que mucho mencioné en estos 13 días fue precisamente el logro que se tuvo en que los diputados federales y los senadores, en conjunto y en coordinación con nosotros los regidores priistas, obtuvieron de tener una bolsa histórica de más de 500 millones de pesos únicamente para infraestructura de la ciudad, y sobre todo casi el 95% es para pavimentación, que tanta falta hace aquí en Hermosillo, y lo demás para cierta infraestructura educativa y puentes peatonales y distribuidores viales. Pero eso se logró gracias a ello, y ahí nadie se quiso colgar la medallita, por decirlo así, sino que lo que quise yo mencionar mucho es que los actores políticos que trabajamos y que somos empleados de los hermosillenses en este caso, nos pusimos de acuerdo, nos reconocimos, nos pusimos a trabajar y logramos resultados para ellos. Y de hecho ese fue algo que reconoció el propio alcalde Alejandro López Caballero. Una pregunta, repito, los tiempos en los que rindas los informes, los regidores, por ejemplo, no están regulados por consejo, es decir, lo pueden rendir en julio, en febrero, en marzo. No hay una fecha específica mientras estés en el periodo que determinar un año de ejercicio de trabajo. O sea que en febrero próximo vas a rendir tu segundo. Pues si seguimos de regidor, efectivamente, va a ser una obligación y un honor volver a rendir un informe para los hermosillenses. Gracias. Va la sugerencia, respuestas más cortas, licenciado, y las preguntas igual. Claro que sí, señor. Gilberto, mensajero. Adelante, Gilberto. Gracias. Pues sabemos todos que va por el distrito 10, es el proyecto a corto plazo, ¿no? Que digan que no, sabemos que para allá va. Pero se ve ahí contra Lizeth López, que ella dice que es la que va por el PAN. Y una segunda pregunta, ahora como presidente del partido municipal, en el 12 pues se perdió el carro completo. ¿Cómo se ha preparado el PRI desde entonces como para recuperarse en el 2015 en abril? Porque pues estamos a unos meses de que arranque el proceso electoral en octubre, ya debería estar el PRI municipal listo para recuperar Hermosillo. Bueno, respecto al distrito 10, sí, yo vivo en el distrito 10, sin embargo no he mencionado ni he dicho que yo voy a ir por una candidatura. Yo estoy trabajando como regidor y seguiré trabajando. En el caso de las aspiraciones de la regidora Lizeth López, pues bueno, son muy respetables. Y otra cosa, en el aspecto de la preparación del PRI, nosotros en el PRI
así como para responderte tanto lo de Lisset como lo que viene adelante en el partido, nosotros no estamos trabajando para competir contra un partido político en específico. Nosotros estamos trabajando para competir contra nosotros mismos y ganarnos la confianza de la ciudadanía. Es ahí donde estamos trabajando. Y de hecho, mucho del trabajo que se está haciendo ahí y que lo enfatizo es que como somos oposición, hemos tratado de ser una oposición responsable. Que ahorita, si quieres, abundo en el tema, pero ese es el tenor. Y la preparación que estamos teniendo es en el día a día todavía. No estamos ya afinados ni listos. Este es un proceso, se está llevando a cabo. Ya viene el cambio de dirigencia. Estoy seguro que el próximo o la próxima dirigente municipal de mi partido va a llegar con todo para trabajar por el partido. Y es mi deseo, y estoy seguro que va a ser mejor papel que el que yo hice. ¿Cuándo cambia? Yo termino mi periodo a principios de abril. Sin embargo, hay una prórroga de 3 meses que los estatutos permiten en caso del proceso de renovación. Entonces, lo que hay que esperar es la convocatoria del PRI estatal, ver en qué términos viene y ver los tiempos que pone sobre la propia convocatoria para el cambio. Muy bien. Rocío Castro. Ya contestó la pregunta. ¿Otra? Sobre la ley de tránsito iba a preguntar, pero ya No, La ¿qué ganaron. dijiste? No, Gracias, ¿qué Rocío. dijiste? Pues. Jesús Olivas, Ecos Noticias, Tribunales y Conexos. Bienvenido. Gracias, Jesús. Retomar lo de la conducción punible, no escuché al menos que has dado tu opinión, ahorita creo que te preguntó Ramón. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, hay que recordar, y seguramente lo recordarás, el primero que sacó esto fue en Cabildo, el regidor del PRD de Matecitos, de cambiar la conducción punible por Trabajo comunitario. Y pues no lo pelaron, ¿no? O sea, nadie dijo esta boca es mía. Después Zulma Galás también del PAN retomó eso, apropiándose la idea, y tampoco sucedió nada. Ahora 2 diputados meten la misma iniciativa, y es de llamar la atención que los dos meten la iniciativa donde específicamente ese artículo lo quieren cambiar los dos, a ver a cuál se la prueban y a ver quién se cuelga la medallita, ¿no? Pero bueno, tanto Samuel Moreno, que lo hizo el viernes pasado, y Perla, que lo hizo el día de ayer. ¿Cuál es tu opinión desde el Cabildo? Has hablado mucho de la recaudación que ha hecho este gobierno de Alejandro López Caballero, pero ¿tú cómo la ves no es cambio, es una opción más para el ciudadano, ¿no? Así viene especifica la ley, no es quitar la multa de casi 8,000 pesos, sino es darle una opción más al ciudadano, que es el trabajo comunitario. ¿Cuál es tu opinión? No, mi opinión va a ser siempre acorde a la ley, y como ahorita lo mencioné, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que hay que atender ante todo la capacidad de remuneración que tiene el infractor, y sobre ella hacerle la infracción correspondiente, y que se tome en cuenta ante todo la opción del trabajo comunitario. Yo voy a favor de ello, y te menciono que cuando Matrecitos lo puso sobre la mesa, los regidores del PRI lo apoyamos y lo respaldamos. Sí, fueron los panistas los que no dijeron, sí. Hicieron nada. Y otra pregunta rápido, Rey. Señalan el antecedente de Javier Gándara como alcalde, no pasa nada. Ajá. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer para que se haga algo, ¿no? En ese sentido, porque ha habido muchas placas que se han abierto, y parece que todos están enfermos de la nariz, nadie huele nada, y todo tranquilo y todo bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? Sí, mira, en ese sentido nosotros hemos puesto ya a la opinión pública muchas de las irregularidades y violaciones a la ley, con documentos, con testimonios, con evidencias de lo que hizo la administración de Javier Gándara.
¿Ya se ha mediatizado? Sí, no como quisiéramos, pues no. Sin embargo, todo lleva un proceso y esto está en manos de mi dirigencia estatal. La dirigencia estatal nos ha informado que se están consolidando los expedientes en materia jurídica y todo ello se tendrá, y aparte fue una promesa de nosotros y que de alguna manera así nos lo ha hecho saber también la dirigencia estatal, se judicializará llevándose todos estos temas a las instancias correspondientes, sea en materia administrativa, sea en materia penal o sea en materia civil o la que sea. ¿No es político por el hecho de que No, será el candidato del PAN? Es obligatorio porque así lo dijimos nosotros, es decir, nosotros lo tuvimos sobre la mesa, lo ha sacado a relucir en la cuenta pública, por ejemplo, del 2012 el propio ISAF. Nosotros le consultamos y le solicitamos al propio ISAF trabajar al respecto. Todavía no hemos obtenido respuestas del ISAF. Entendemos que ya tiene mucho trabajo, pero nos dejaremos en seguirle consultando. Pero si no nos consulta a ellos, nosotros meteremos las demandas judiciales a las instancias correspondientes. Ahora, todo lleva un momento y todo lleva un tiempo. Ese tiempo el partido lo está decidiendo y queremos ser muy respetuosos de mi dirigencia estatal al respecto, pero de que se va a judicializar estos asuntos, se van a judicializar. Y no lo estamos cantando desde ahorita para que se prepare Javier Gándara. Es más, ojalá desde ahorita nos empiece a explicar mucho de la problemática que ocasionó en Hermosillo y sobre todo esas irregularidades y violaciones a la ley que comento, ¿no? Que no nos ha satisfecho en ninguna de los expedientes o asuntos que hemos tratado a la luz pública. Gracias. Gracias, David. Me voy a brincar un poco octaviano porque llego un poco tarde, pero vamos a pasar aquí a Radio Reino, perdón. Don Irán Rodríguez. Adelante, Irán. Qué bueno que vienes, David, nos da gusto. Y una pregunta, lo que tiene que ver con lo interno, lo que hay en el PRI. Ahorita me estaba escuchando cómo decías que no querías trabajar en el sexenio de Burs cuando llegaste. Sin embargo, el PRI de ahorita fueron los candidatos o fue la gente que estuvo con Burs, ¿no? En lo que se llamaba el PRI Sonora, el PRI de Burs. Mi pregunta va enfocada hacia esto. Fíjate lo que ha pasado en este tiempo en el estado de Sonora. Cómo el PAN, todos lo sabemos, las acciones que han hecho, la ola de corrupción que se ha dado, inclusive en el ayuntamiento de Hermosillo, que en aquel tiempo pues estaba Ernesto Gándara. Mi pregunta es muy simple, son dos preguntas, pero te voy a decir la primera. ¿Tú crees que en aquel tiempo el PRI de Burs se equivocó de candidato? ¿Y la segunda? Okay. Bueno, primero... ¿Sí o no y por qué? No, bueno, primero, no es que no quise yo trabajar con Eduardo Burs por no trabajar. Simple y sencillamente yo quería entrar al partido para llegar sin ninguna carga de ninguna especie y abonar todo lo posible y que no se me etiquete de ninguna forma y poder entrar a este proceso nuevo que queríamos en el 2009, ¿no? Con la elección de Alfonso Elías. O del PRI en ese caso, ¿no? Porque todavía no estaba Alfonso Elías como candidato. Y en el otro, ¿tú crees que Eduardo Burs se equivocó de candidato? Bueno, el PRI, ¿no? El PRI, no Eduardo Burs. Exactamente. Bueno, tú mismo me contestaste y me la alivianaste. Sí, mira, el PRI creo yo que no se equivocó de candidato. Teníamos muy buenos candidatos. No nada más era Alfonso Elías. Pudo haber sido Ernesto Gándara, pudo haber sido Toño Astiazarán, pudo haber sido Roberto Ruibal, de los que se mencionaban. El PRI no se equivocó. Más que nada, creo yo que sí fallamos en la forma de hacer política hacia adentro del partido para
el método de elección y la conclusión que fue sacar al candidato. Pero no nos equivocamos de persona. O sea, ¿qué fue? Si Nos equivocamos en el proceso, en la forma, en el aseo del método de selección del candidato. O sea, fue corrompido. No, en lo absoluto. A lo mejor fueron errores sistemáticos, por decirlo así, de no cuidar el método de selección dentro y en el seno del partido. Porque se pudiese decir que Burs fue dedazo de poner a X candidato. Pues somos tan responsables todos los priistas como Burs, porque de entrada, en la forma, quienes eligen al candidato es un consejo político, donde habemos más de 300, 400 consejeros, y todos eligieron unánimemente, o por decir así, en mayoría, en ese momento al candidato Alfonso Elías. ¿Fue elección abierta, que no? Sí. Bueno, sí, sí, pero bueno, sí, pero como se hizo el proceso. ¿Cómo se hizo el proceso? ¿Me explico? ¿Tú crees que Sonora esté preparado para una gobernadora? Tú personalmente. Sí, claro que sí, y el país mismo está preparado para tener una presidenta de la República, claro que sí. Y la última, tomando en cuenta la experiencia que tiene el partido, ¿crees que se piense sentar nuevamente Ernesto Gómez? No, mira, aquí lo que vamos a hacer en el partido es no cometer los errores del pasado. Aquí sabemos que dentro de los precandidatos que suenan, tanto Ernesto Gándara como Claudia Pavlovich, como Antonio Estiazarán, como Samuel Moreno o Cano Vélez, que son los 5 que formalmente el presidente del partido ha mencionado, son muy buenos cuadros del partido. Cada quien puede calificarlos, y sobre todo la sociedad. A nosotros no nos queda más que permitir que ellos ejerzan con libertad sus aspiraciones legítimas y ante todo cuidar un aspecto que todos en el partido coincidimos: solamente vamos a ganar la gubernatura del estado si llegamos unidos, y ese aspecto se va a lograr tanto con uno como con otro, no me queda la menor duda. Gracias. Gracias, Hiram. Muchas preguntas, a la otra vamos a cortarlas. Doctor, licenciado Gerardo Ponce León Moreno, Navojoa, Marquesina Política. Adelante, doctor. Gracias, presidente. Chihuahua. Batopilas. Batopilas. Chinipas, por favor. Chinipas. Te seguía. Era de Chinipas. Soy mi familia de mis señores de allá. Nos parecemos. Adelante, licenciado. Del de Rain. Bienvenido. Bienvenido, David. Gracias, Gerardo. Oye, nada más una precisión, y ahí permítanme ser claro en esto y no coincidir inclusive con lo que dijo aquí. Mira, es cierto que definió el partido, hombre, y que fueron los militantes de la candidatura. Ninguna, hombre. El Chapo se las impuso. Creo que deben de ustedes, si quieren realmente enmendar errores y que no vuelva a pasar lo mismo, eso, ser honestos, hombre. No digan mentiras. El Chapo les puso al Alfonso Elías. Sí, pero pero sí, no, de acuerdo, Gerardo. Sin embargo, en la forma también está el fondo. Y déjame decirte que dentro del partido, en la comisión que se hizo de la verdad, por decirlo así, pero salieron a relucir muchas de las verdades. ¿Exhibieron eso? Sí, cierto, salieron eso. Se exhibió, Nunca lo exhibieron. No, sí se exhibió. Se exhibió en Consejo Político y había medios de comunicación ahí presentes. Y otra cosa, quedamos de acuerdo todos en asumir la culpa como priistas por una u otra cosa, por si hubo exceso a lo mejor en la mano o el dedo del gobernante en turno, y nosotros también por la sumisión ante ello. ¿Sí me explico? Eso sí, y lo comenté ahorita con Irán, y tanto yo como muchos otros asumimos ese error, que ahorita lo hemos pagado,
y que ofrecemos una disculpa a toda la sociedad sonorense. Sí, por favor. Nomás que no se repita. Partiendo de ahí, o sea, que estén más honestos. Lo otro que te quiero preguntar nada más, ya les pasó en una ocasión que ustedes le estaban alzando la voz ahí a Javier Gándara, denunciando, como dices tú, las trapacerías de ahí que presumiblemente cometió, ¿no? Y que hay pruebas de ello. Pero luego viene Manlio y les pega un zape y se quedan calladitos. Ya una vez les pasó. ¿Te acordarás? Cuando estaban cuestionando fuerte lo del Boulevard Quino precisamente, ¿no? Ahora en la última visita que hizo Manlio, por ahí también volvió a soltar algo de hay que trabajar más sobre construir, ¿no? En base a atacar. Algunos lo interpretamos como una alusión, inclusive, déjenme Javier, hombre, ¿Cómo poder hacer un trabajo que ustedes quieren demostrar políticamente de denuncia? Cuando al interior mismo del partido hay unas partes oscuras ahí que se empeñan en proteger a esa gente. Mira, se ha criticado, me voy a permitir, si ustedes lo conceden, comentar algo. La forma en que ha trabajado el partido este sexenio ha sido muy responsable. Siempre que hemos hecho una posición de defensa o de protección de los intereses de los sonorenses o de los hermosillenses, por decirlo así, que hemos sido oposición, siempre ha sido aparejado de documento en mano. Es cierto, nos han dado palo en la PGR, en la PGJ, nos han dado palo en el Tribunal Contencioso Administrativo, nos han dado palo en el ISAF, nos han dado palo en las Contralorías municipales y estatales. Sí, claro, porque son de los mismos. Todos están actuando como cómplices y cobijas de la corrupción y del mal gobierno. Nunca ha habido, en este sentido, una línea de decir, cállense. A mí en lo particular nunca me han dicho, cállate, David. Lo que sí hemos hecho es ser muy cuidadosos en que no desestabilicemos y creamos de todo ello un cisma que lo único que afecte a la postre es a la ciudadanía. Y un ejemplo de ello se los voy a decir. El movimiento No Más Impuestos, créanme, si el partido hubiera querido desestabilizar al gobierno y tumbarlo, lo hubiéramos hecho con la mano en la cintura. Sí, bueno, too late para... No. Lo hubiéramos hecho con la mano en la cintura. Y no lo hicimos porque pensamos en el Estado, porque pensamos en que las consecuencias políticas a lo mejor para nosotros iban a ser a favor, político-partidistas, pero para la sociedad iba a ser un retroceso muy grave. Y decidimos estar en la parte del ciudadano, decidimos estar en la parte de ser aliados. Obviamente era nuestra responsabilidad escucharlos y atenderlos y apoyar a que se resuelvan muchas de sus problemáticas que a la postre se lograron. A final de cuentas se eliminó la tenencia. Pero créeme, cuando estaba lo más álgido del movimiento No Más Impuestos, imagínate que les hubiéramos inyectado recursos, que hubiéramos activado la estructura del partido a nivel estatal para hacer de esto un caos. Como muchas situaciones que se dan en el mundo, de organizaciones ciudadanas que después entran los financieros o entran los expertos en materia para derrocar a un gobierno o hacer de esto un problema que le saquen raja política. Pues el partido no lo hizo. El partido fue muy responsable. Nosotros no queremos que se caiga un gobierno para que haya un retroceso en la ciudad, sino queremos actuar conforme a la ley y en los cauces institucionales de la política y la ley. ¿Sale? Entonces, no hay Manlio negra. No hay Manlio negra. No hay Manlio negra, y ahorita ya lo mencioné. Los expedientes se están armando, se están consolidando jurídicamente. Y hay más. Y hay más casos. ¿Pero cómo? ¿Contra Javier? Contra Javier. ¿Pero cómo? ¿Cuántos son? Ese hombre. Ese hombre de isolada trayectoria. Y hay más casos. Desgraciadamente... No es mala idea que ustedes le traen a ese muchacho. No es nada personal. De hecho, yo le he mandado muchos mensajes al señor Javier Gándara.
No hay nada personal, esto es un asunto que nos ha tocado trabajar, es el rol que a mí me toca como presidente del partido, como regidor y sobre todo como empleado de la ciudadanía. Es mi rol, es mi obligación y yo tengo que trabajar conforme a ello. Y si no lo hago, entonces estoy actuando, estoy incumpliendo la protesta de ley que hice tanto para el partido hace 3 años como hace 1 año y medio como regidor. Muy bien. Y a propósito de nada personal, Carlos Gutiérrez, presente de Reportero de la Comunidad. Adelante, Charlie. Buenos días y bienvenido, Javi. Ajá, gracias. Ese va su columna, nada personal. Yo tengo Sí, yo sé. 3 preguntas. Tanto, gordo. Pues si no es exclusiva, licenciado. Bueno, será rápido. La primera. No digas cuántas nomás. La primera. Vemos un PAN muy activo en Hermosillo. En todos lados andan entregando zapatos, andan entregando, haciendo música, sí, lo que sea, muchas cosas. Uh-huh. ¿Dónde anda por tierra? ¿Dónde anda el PRI? Esas son. La segunda, el tema del agua aquí en Hermosillo. Muchos que se han venido y se sientan aquí dicen que Hermosillo tiene 100% ya de agua. Sí. No sé si tus números te dicen que hay 100% de agua en Hermosillo o cuánto es la realidad del suministro de agua aquí. O sea, si todas las personas tienen agua, pues no, esa es la pregunta. Y la última, si les ha pasado por la mente al PRI o al desde municipal, estatal, de el término juicio político contra el gobernador Guillermo Padres, por ejemplo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Ustedes dicen? Ok, en cuanto al PAN activo, mira, nosotros estamos conscientes que el PAN está trabajando, nos queda claro que tienen todo el dinero del mundo para hacerlo y nos queda claro que han hecho y han cometido la mayor irresponsabilidad posible como gobernantes. Han pulverizado los impuestos de los hermosillenses. ¿En qué? En licuadoras, sombrillas, gorras, camisetas, uniformes de equipos de fútbol de todos los niños posibles, etcétera. ¿Me explico? A final de cuentas, han hecho eso y claro, con esos recursos, pues claro que están trabajando. Tanto en el gobierno municipal, cuando lo hizo Javier Gándara con su ayuntamiento en su colonia, como lo está haciendo Alejandro López Caballero, que no es más que darles palmaditas a la sociedad, darles, ay, ¿cómo estás? Les cortan el cabello, les dan asesoría jurídica que no resuelve nada, les dan sus paletitas, les dan su sándwich y punto. Y les llevan sus pintacaritas a los niños y payasitos y es todo lo que hacen. Así es como se gastan los recursos el gobierno del PAN municipal y estatal. Claro que se está en movimiento, pero nosotros también lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con diferentes frentes y de manera muy organizada en todo el estado. De entrada hay 5 precandidatos a nivel estatal que ya los conocen y todos están moviendo la tierra en el estado y todos aquellos que a lo mejor hasta se burlan luego de, bueno, o comentan que a lo mejor no tiene el punch para ser candidato como lo es el señor Cano Vélez, pues déjenme decirles que quieran o no, para el partido está haciendo una labor muy importante él con su fundación. Está sirviéndoles a miles de sonorenses, apoyándoles y dándoles por lo menos la atención debida a una necesidad básica que es como alimentación, como es vestido, como es y algunos aspectos de salud. Ahora, Toño, Claudia, Ernesto están trabajando en tierra. Toño, por ejemplo, ayer estaba en 2 colonias, ahí lo acompañamos. El viernes Ernesto Gándara va a una reunión con estructura y con tierra, que está haciendo una invitación muy grande en Hermosillo, ahí vamos a estar. Claudia ha estado con sus jornadas de contacto con la ciudadanía y ahí estamos. Samuel Moreno no ha terminado, no deja de trabajar en las colonias de Sonora, pero curiosamente en Hermosillo también está muy presente. Y bueno, el trabajo que hace el PRI de Hermosillo también hace su esfuerzo con cada regidor que tiene en la medida de sus posibilidades. Es decir, de que estamos trabajando.
De que a lo mejor no tengamos el dinero para publicitar y difundir lo que estamos haciendo, pues claro que no lo tenemos, y pareciera que trabajan mal los del PAN. Bueno, a lo mejor sí, es cierto, a lo mejor los del PAN te regalan licuadoras y te regalan planchas, pues sí, pero también está la crítica de que ese dinero con lo que lo están haciendo es impuesto de nosotros, y nosotros no enteramos ese dinero para que lo conviertan en sombrillas, sino para que sea pavimento, para que arreglen la red de agua potable, el drenaje pluvial, que haya mejor seguridad pública, etcétera, ¿no? Cosas trascendentales y prioritarias. Next question. Y bueno, lo del agua. No hay el 100% de agua, todavía en muchas colonias hay problemas, pues a nosotros nos llegan las representantes de las colonias, tanto del partido como cuando estamos visitándolas. No hay. Y lo más triste de agua aquí en Hermosillo es el deficiente servicio que hace el organismo operador. De entrada ya nos la dejaron ir con un incremento de más del 54% en estos 2 años. Luego han dicho que han comprado medidores, y ustedes van a las colonias populares y sigue habiendo casas sin medidores. Ni siquiera con los 100,000 que compró Javier Gándara, ni con los otros 100,000 que compró Alejandro López Caballero. ¿Dónde están? Es lo que queremos saber. No se nos dijo dónde estaban con los de Javier Gándara. Y los de López Caballero, pues bueno, estamos en la pregunta de todos los días de que dónde están y cuándo se van a terminar de poner, por decirlo así. No hay una eficiente lectura de medidores. Donde hay, la mayoría de los recibos de agua viene con la S/L, sin lectura. Eso significa que no están midiendo lo que consume el hermosillense. Y ponen un aproximado por zonas o por colonias, lo cual es una injusticia y es una arbitrariedad. Y es lo que nosotros nos manifestamos y pusimos sobre la mesa cuando un día fuimos a cerrar el organismo operador del agua, y cuando hemos tomado el tema las diferentes ocasiones. Y otro de los aspectos es que el servicio del recibo, el reparto domiciliario del recibo de agua no llega. Y el instrumento de recordación que debemos de tener los ciudadanos para no pasarnos del límite, pues no lo tenemos. Y la gran mayoría de la gente dice, para empezar ni se acuerda, porque tiene prioridades, como es llevar comida y papa a la casa. Y cuando lleva comida y papa, termina diciendo, a la nada, el agua. Pues el agua ya se me pasó, bueno, lo pago el siguiente mes. Pero resulta ser que ya el siguiente mes ya te la dejan ir con una multa. Con una multa, ¿me explico? Correspondiente, lo cual hace que una gran mayoría de los hermosillenses, por desidia y por no saber cómo defenderse, y porque cuando va siempre obtiene trabas de la burocracia, pues termina pagando. Ahora el problema es, ¿quién audita ese dinero que entra en multas? ¿Quién audita cuando se cobra 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, y que no es precisamente lo que la ley de ingresos municipales te dice que debe de cobrar por metro cúbico de agua consumida? Que también lo expusimos. Es decir, claro que el organismo operador del agua ahorita tiene números negros, y lo presume López Caballero. Sí, pues cómo no va a tener números negros si tiene un 54% de incremento de agua, y aparte te está cobrando pero indiscriminadamente multas, y te está cobrando además el metro cúbico. Y en todo, Charlie. Y la última lo del juicio político. Ajá. Muy buena pregunta. Su servidor es de los fieles creyentes de que este país, nuestro estado y nuestro municipio y todo nuestro sistema político mexicano va a cambiar. Sí y solo sí. El gobernante que llegue después de tener la experiencia de tener un gobierno corrupto o ineficiente, no le caiga y
y le apriete las tuercas, o por decir así, disculpen la palabra. Suéltala, sí. No le hace que sea Aquí no sale. escatológica. Déjala ir. Suelta, no te déjala ir. Te vas a atragantar. Que realmente, que actúe de acuerdo a la ley y que tenga el valor y los tamaños y los pantalones para sancionar al gobernante o al funcionario corrupto o ineficiente, ya sea por omisión o por comisión. Sí, solo sí va a cambiar nuestro sistema político cuando llegue ese tipo de gobernantes. Y yo pongo sobre la mesa, cada vez que tengo una reunión con medios, con amigos de partido, con mi dirigente estatal, con los precandidatos, siempre pongo sobre la mesa que aquí el gobierno, que con el favor de Dios recupere el PRI, tiene que llegar con la mano dura y no con una idea de cacería de brujas, pero sí con la responsabilidad de actuar conforme a la ley y sancionar a esos pillos. En este caso en particular, claro que su servidor, y hablo por mí, y creo que muchos priistas así lo pensamos, y sobre todo los ciudadanos, tiene que haber en su momento un juicio conforme a la ley para sancionar todo esto que ya nosotros padecimos, sea desde el gobernador Guillermo Padres hasta el más hasta el menor de los funcionarios que en su momento haya abierto los cajones y sacado el dinero de los sonorenses. He dicho. Mario Munguía Murillo. Me dan ganas de aplaudir. Columnista de varios medios. Adelante, Mario. Y aparte secretario del colectivo. Señor regidor y señor presidente del PRI municipal. Dos cachuchas en una. Todo ese argumento que utilizaste es... Disculpa, te voy a hablar de tú. No, pero que no digo, por favor, hombre. Porque además soy educado. Y mayor. Y cállate. El caso es que todo ese argumento que utilizaste, referente al agua, está correcto. Socialmente es correcto. Políticamente, para mí, yo lo veo un poco así incorrecto. No puede ser poco, es incorrecto. Porque el caso de la Comisión Federal de Electricidad es, si no igual, es más dura la posición, sin albur, cuando te llega el recibo. Y lo mismo sucede que cuando va uno al agua, a las oficinas de agua, va a las oficinas de la comisión y no hay argumento que convenza. Exacto. Las cosas son así porque así es y pagas. Hazle como puedas. Y además, el costo es sumamente elevado para el promedio del ciudadano. Y hasta ahorita yo no he visto que el PRI externe alguna opinión al respecto. Por un lado. Por el otro lado, cuando hablan del nuevo PRI, ¿a qué se refieren cuando hablan del nuevo PRI? Si los personajes que dirigen al nuevo PRI, pues son los mismos, ¿no? Beltrones y demás. ¿A qué se refiere? Bueno, en cuanto a lo del agua y la Comisión Federal de Electricidad, su servidor, tanto en el sexenio pasado como en este inicio de sexenio, yo sí lo he puesto sobre la mesa. De hecho, hace como 2 meses fui a hablar con la gerencia aquí del Estado y con algunos responsables de la Comisión Federal de Electricidad, y es un tema que no he quitado el dedo del renglón. Y créeme, espero darles pronto noticias al respecto de la labor que está haciendo y que va a hacer el PRI de Hermosillo en ese tema
en particular. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No me explico, aunque me lo han querido explicar con peras y manzanas, lo que te cobran en la luz. Y sabemos perfectamente bien que, y nos queda esa sensación a los ciudadanos, que así como nos la están dejando ir en el agua, ¡qué hermoso! nos la están dejando ir en la Comisión Federal de Electricidad. Y ese es un tema que yo creo que a nosotros los sonorenses nos compete mucho y que todos debemos de seguir poniendo sobre la mesa. Yo les voy a dar luego alguna información al respecto y voy a retomar ese punto en particular y lo asumo como compromiso aquí con ustedes, ¿no? Y pronto les informaré. Queremos una tarifa social para todos los colegios. Y el nuevo Por ejemplo, y el caso del nuevo PRI, bueno, el PRI, digo, yo no le digo nuevo PRI, para mí siempre ha sido el PRI. Y como partido político, en primer lugar, no podemos nosotros visualizar un partido siendo excluyentes. Sigue vivo el diputado Manlio Fabio Beltrones, sigue vivo muchos compañeros priistas que están activos en la política de partido, que por lo mismo nosotros no podemos excluir. Al contrario, para nosotros es muy importante su experiencia y en su momento así decía Félix Valdés. Su época. Sin embargo, hay que reconocer que habemos muchos políticos nuevos que estamos haciendo nuestro trabajo y que lo que queremos es seguir participando en la política. El nuevo PRI, que a lo mejor muchos de ellos se refieren, es esa amalgamamiento, por decirlo así, entre generaciones de jóvenes y menos jóvenes ahí en el partido. Pero no es más que eso, no es más que eso. Y claro, en que ya estamos en el gobierno federal y que tenemos un propósito mayor que servirle a México. Gracias. Licenciado, sigo yo. Ahora sigo yo. Ese nuevo PRI, para acompañar un poco la pregunta de Mario, Ajá. ya no es tan corrupto como el que siempre se ha dicho que era el PRI en su momento, o han dicho los panistas o el PG o los compañeros. Es una. Desgracia, ok. Bueno, nomás. No es más, pero es. Bueno, en ese caso en particular, desgraciadamente la corrupción en el ser humano está dentro de su condición. Y nosotros, los ciudadanos o cualquier persona, sabemos que es lo incorrecto. El PRI, tan sencillo, no es excluyente de esa condición humana. Y yo reconozco que hemos fallado muchas veces a la sociedad y hay ejemplos claros en los gobiernos estatales, de hecho, inmediatos, como el caso de Granier, como el caso de los casos mencionados como Coahuila, por decirlo así. Sin embargo, aquí nosotros no andamos siendo cómplices ni tapándonos las corruptelas entre militantes. Nosotros, los priistas, reconocemos y aceptamos cuando alguien ha fallado, pero lo primero que queremos es que se le sancione y que le caiga todo el peso de la ley a los corruptos y a los malos gobiernos. En este caso en particular, cuando han sido gobiernos municipales o estatales priistas y que el PAN los ha denunciado o el PRD en su momento, pues bienvenida las acciones correspondientes penales, judiciales, de cualquier tipo, contra aquellos que hicieron trampa, ¿no? Una de las campañas que llamó mucho la atención, yo creo que a todos, fue el no más pendones. Ajá. ¿Dónde quedó? Porque también tú pusiste pendones ahora que andabas. No, yo no puse ningún pendón, que quede claro. David Palafox no puso ningún pendón. Los pendones, de hecho, ese movimiento es de organizaciones ciudadanas. De que lo asumió el partido como una causa muy particular, sí, cierto, yo lo asumí porque creo mucho en él. Hay un estudio que se hizo con una empresa especializada en la materia, donde el 85% de los encuestados dijo que estaban hartos de los pendones
de la colocación de publicidad en los postes por, sobre todo, políticos. Y en el aspecto comercial también estaban hartos. A lo mejor un poco menor, un 70-65%. Sin embargo, también mucha de la población no está bien informada del movimiento y a lo mejor dice, bueno, pues por ahí me entero, ¿no? Quieras o no. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es eliminar totalmente este tipo de publicidad, porque queremos una ciudad vanguardista, queremos una ciudad moderna, queremos una ciudad que tenga orden y sobre todo cuidar el medio ambiente, ¿no? Hay un hartazgo, sí, y sobre todo en los políticos que la usan, porque ya han abusado de ella. 2, la autoridad municipal está rebasada. Sus recursos, tanto humanos, financieros y materiales, no les es suficiente para inspeccionar toda la gente que coloca los pendones o los que piden permiso, cuántos fueron, etcétera. Y aparte abre la oportunidad de que los inspectores reciban una mochada por parte de los publicistas o por parte de los que se están promocionando. Nada más les comento, en los últimos 2 años el gobierno municipal ha recaudado 300,000 pesos entre derechos de permisos de publicidad de ese tipo y multas, que lo cual no es nada, con la contaminación que ocasionan ambientalmente hablando, visualmente, y el riesgo latente de ocasionar accidentes tanto a los peatones como a los automovilistas. Entonces, ese asunto en particular a mí me queda muy claro que tarde que temprano se van a eliminar la colocación de ese tipo de publicidad. No más que sí, tenemos que seguir haciendo política, tratar de convencer al PAN, porque es el PAN el que está mandando la directriz al gobierno municipal de Alejandro López Caballero, de que se mantenga ese tipo de publicidad. La iniciativa está. Desgraciadamente, el presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación no ha llamado ni siquiera a la comisión, por más exhortos que yo he hecho a su persona, para que se discute y se debata ni siquiera el tema. ¿Quién es? Eduardo Salas. Eduardo Salas, regidor del PAN. Y obviamente en todas las comisiones hay mayoría panista. Bueno, nosotros seguimos escuchando y atendiendo la demanda del ciudadano. Lo que no están haciendo ellos es que creen, o sea, cómo el político del PAN está totalmente ajeno al ciudadano y está actuando siempre en contra de lo que ellos desean. Es increíble cómo ellos le están apostando al pendón para publicitarse para ello, y la gente está harta. Pero bueno, esas son sus decisiones. De hecho, para nosotros, mejor. Pero que quede claro, un pendón colocado en un poste está regulado, sí, pero está mal regulado y sobre todo mal sancionado o trabajado por la autoridad competente. Todos los pendones que están colocados no están de acuerdo a las medidas que exige tanto el reglamento como la ley de ingresos, que es 1.20 por 60 centímetros. Si ustedes ven todos los pendones, miden 1 metro por 2, o sea, son casi minis espectaculares. 1.80 por 1, la mayoría. 1.80 por 1. La mayoría, lo cual está incumpliendo la ley de ingresos municipales, que claramente te dice que debe ser de 1.20 por 60. Y solamente pueden estar 30 días o 45 días. Si ustedes se dan cuenta, todos los pendones duran 2 meses, 3 meses, 4 meses y ahí siguen. Hasta que viene la próxima campaña. Ajá. Ya para terminar, para cerrar, algo para cerrar. Algo para cerrar, pues... el desayuno. no, yo creo que se tocaron muchos temas, sobre todo los más sensibles y más sentidos que hemos trabajado durante esta época. Uno de los que yo más he puesto hincapié es el asunto de la corrupción. En ese tema quiero seguir trabajando, es mi responsabilidad que se sancione al corrupto y que se sancione al ineficiente. Y lo único que sí quiero mencionar
es que durante estos 3 años que llevo como presidente del partido, he tenido errores, sí, los reconozco, y sé que voy a seguir teniendo errores, pero mi intención ante todo es estar muy atento y abrir mis oídos y mis ojos para aprender más de la política con actores como ustedes que están aquí en la comunidad, que son los medios de comunicación, y que mi mayor deseo es seguir trabajando por el bien de nuestro estado. Sí lo digo con mucho romanticismo, se puede ver así, pero es como pienso. Si a mí alguna vez se me cacha en una situación de corrupción o de ineficiencia, pues claro que estaré, seré el primero en reconocer, ofrecer disculpas y retirarme de este oficio. ¿Me explico? Se te está grabando. No, claro. Ya le pasó al pulguita. Que quede claro, y sobre todo que esté demostrado con pruebas fehacientes. Como nosotros lo hemos hecho, sin embargo, pues ustedes se dan cuenta que aquí hay un valemadrismo, hay el ser sinvergüenza es lo que deja, y el cinismo al tope, ¿no? Creo yo que la sociedad, que tiene el derecho a castigar y a sancionar al mal gobierno, lo va a hacer en su próxima elección. Y ese no sé y no contestó que sale en las encuestas se va a ver reflejado claramente, y va a ser muy tendiente su posición a castigar al mal gobierno. Nosotros los priistas no nos atenemos a eso, como lo dije, nos atenemos a ganarnos la confianza de la gente, y ahí vamos a ir, pero en esa tónica de ser responsables, de ser cuidadosos y abonarle a la sociedad. Muchas gracias, licenciado, pues a nombre del colectivo le damos las gracias. Faltó Octaviano Rojas, perdón. Octaviano no. Ya, ok. Que respetuoso, Octaviano, por favor. La última, pues. Que pregunte. La raza te impone. Quizás ya tenga alguna pregunta ya. A lo mejor ya Rocío trae otra. A ver. Adelante, Octaviano, por favor. Octaviano, venga, hombre, sácale Ya veneno. prácticamente dijo todo, presidente. Nada más, sí me llamó la atención ahorita que comentabas que pues, no tienen recursos, ¿no? Que no les llegan, no sé si los regidores no están pagando sus cuotas o no les alcanzan o no les dan dinero. O ¿cómo le hiciste para pagar esta campañita? Sí, claro que sí. No, muy buena pregunta. Y ahí sí quiero mencionar, ustedes se dieron cuenta que el presidente del PRI de Hermosillo, cuando llegó, tenía un carro rojo, una camioneta, y ahorita tengo un Surito. Los recursos con los que trabajamos en el PRI de Hermosillo, la mayoría de estos 3 años fueron con recursos propios, fueron con recursos de aliados, de amigos, y claro, el partido de alguna manera apoyó en la medida de sus posibilidades, el partido a nivel estatal. Claro que nos quedamos cortos, y claro que a final de cuentas no teníamos cuotas ni de trabajadores del gobierno municipal, ni trabajadores del gobierno estatal, ni de trabajadores del gobierno federal. Por lo tanto, esos 2 años, año y medio, 2 años que me aventé como presidente, los primeros 2 años, fueron caóticos, porque le metimos de nuestra lana, de lo que nosotros creemos pudimos aportar al partido. No me arrepiento de ello, pero tampoco lo ando presumiendo, ¿no? Pero no me arrepiento porque a final de cuentas fue una inversión, y a final de cuentas es en lo que creemos, ¿no? Es en mi trabajo, es en ayudar a la gente y ayudar a la causa y al proyecto. Y bueno, esta campaña igual que logramos no fue tan costosa como se vio. Lo que sucede es que sí hubo varios amigos que nos ayudaron en prestarnos espectaculares, en la hechura de las lonas. La producción, por ejemplo, de un video y un spot ahí son de amigos que tengo yo en la Ciudad de México. La cuestión de la imagen también, un amigo con los que hemos trabajado y en muchas campañas políticas, y donde a lo mejor sí hicimos una inversión interesante fue en la radio, en esta ocasión en particular. Sin embargo, nada fuera de lo normal, todo muy considerable dentro de nuestras posibilidades. ¿Sí pagan las cuotas los regidores? Los regidores pagan las cuotas, ellos pagan el 5% de 30,000 pesos.
Entonces, 30,000 pesos que es el sueldo que tenemos como regidor. Antes ganaban 45,000. Nomás que el gobierno de López Caballero, desde que llegó, dijo que iba a hacer un plan de austeridad y nos iba a quitar el 30% a todos los funcionarios, entre ellos los regidores. Y no la aplicó. Ahora, Estás cayendo. no la aplicó, pero estoy casi seguro que a los otros compañeros regidores del PAN no se las aplicó. Pues a lo mejor. Rocío. Digo, no tengo pruebas de ello, pero no los veo sufriendo mucho por cuestiones de sueldo. Económicos. Muchas gracias, licenciado. A nombre del colectivo le damos las gracias. Y dejamos la puerta abierta para cuando ande por allá por cerca del 10, ¿no? Muchas gracias. Y sí agradecerles a todos su apoyo, sobre todo en este informe que muchos de ustedes le apostaron a decir, vamos a ayudar al David en un aspecto de alianza. Yo me comprometo con muchos de ustedes a seguir trabajando y a seguir haciendo algo en beneficio de ustedes. Saben que tienen a un interlocutor y a un gestor ahí en el ayuntamiento, pero también en lo personal me tienen a mí las 24 horas. Y todos tienen mi teléfono y tienen las puertas abiertas. De su casa, de mi casa, No se te quitan los uruguayos, ¿no? No, pues, bueno, es que pues, hay gente que le gusta oír eso, esa frasecita.